Bueno, pues les damos una bienvenida a todos. Buenas tardes. Quiero darle una cordial bienvenida a todos los profesores y estudiantes de las universidades que este año se inscribieron en el concurso Multi-Comfort Student Contest by Saint-Gobain y que nos acompañan el día de hoy para nuestra primer charla sobre Multi-Comfort. Este es un tema apasionante que no solamente les va a servir como de parte funcional para este concurso, sino que también lo van a ver aplicado en el diario vivir. Agradecemos especialmente a la Sociedad Colombiana de Arquitectos, quienes son los hospedadores del concurso este año en Colombia. Doy paso a Ramón Correa, director de Mercadeo de Vidrio Andino, quien nos va a dar unas palabras antes de comenzar. Buenos días a todos los profesores y estudiantes que aceptaron esta invitación. Siguiendo el plan que habíamos trazado y que habíamos presentado a ustedes, a los profesores hace unos días, pues hoy damos inicio a un ciclo de conferencias con el señor Luis Alberto Vega, que es director de Hábitat del clúster para la región de Saint-Gobain, para la región, incluida Colombia, y que nos va a hablar de Multi-Comfort. Este es un tema fundamental en el concurso, para los estudiantes que están iniciando, es muy importante que tengan claro el concepto de Multi-Comfort Saint-Gobain. A partir de hoy, como les decía, iniciamos un ciclo de conferencias. Estamos preparando unas nuevas conferencias sobre las que ya anunciamos que una vez las tengamos confirmadas, vamos avisando, les vamos contando a ustedes. Doy la bienvenida a Luis y le agradezco mucho por haber atendido también esta invitación para compartir su conocimiento al respecto. Luis, adicional a su cargo en Saint-Gobain, hasta el año pasado Luis fue presidente de SUME, que es el capítulo mexicano del Green Building Council en México, y que tiene un amplio conocimiento. Luis, bienvenido, y por favor, iniciamos entonces la presentación. Luis, no tienes micrófono. Estás en mute. Una disculpa, la tecnología me estaba ganando el día de hoy, pero primero que nada, muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por hospedar el concurso en Colombia este año. Nos da muchísimo gusto. Gracias Ramón, Claudia en Vidrio Andino, a la gente de Fiberglass Isover también, por supuesto, que van a participar con otros temas. Y efectivamente, el Multi-Comfort es un tema que va a ser algo que van a llevar en sus vidas el resto de su carrera profesional. Seguramente van a tener que hablar de confort en esto por siempre. Y Saint-Gobain ha desarrollado este concepto de Multi-Comfort que creemos que es una parte esencial para lo que van a construir, a reconstruir, a rediseñar y a trabajar en el futuro. Ustedes como arquitectos y quienes también sean ingenieros, diseñadores, etcétera, tendrán que pensar en estas grandes herramientas. Y por eso preparamos esta presentación que espero sea de gran utilidad para ustedes. Al final tendremos también una sesión donde podremos compartir con mucho gusto dudas, comentarios, etcétera. Y de momento voy a apagar mi cámara para poder hacer la presentación un poco más dinámica con ustedes. Y empezamos. Muchas gracias por acompañarnos y será un gusto el poder estar con ustedes a lo largo de este proceso. Bien, hablar de Multi-Comfort es un tema muy emocionante, muy apasionante, y como ya lo habían mencionado Claudia y Ramón en algún momento, el Multi-Comfort seguirá presente para todos. Pero yo quisiera hablarles también de algunos puntos importantes. Hoy preparamos esta presentación para ustedes pensando no solo en el Multi-Comfort, sino pensando también en cuáles son los retos que tenemos como sociedad para el futuro. Cuáles son los retos que tiene el planeta, cuáles son los retos de la industria de la construcción, y en segunda etapa platicaremos un poco más a detalle de todos estos temas de confort. Es muy importante pensar que el planeta tiene ciertas necesidades y tenemos una preocupación fundamental. Hay sectores en los cuales se está llegando a puntos muy críticos y sectores en los que tenemos también
que ajustar las necesidades del bienestar de las personas. Ustedes en este proyecto van a tener la oportunidad de desarrollar un complejo de departamentos con una escuela y de retomar un espacio urbano. Entonces es muy importante que asuman esta responsabilidad de cada una de las cosas que van a hacer. Y tomar en cuenta que no solo son los espacios, sino que tienen que pensar en el primer aspecto, en la salud, en el bienestar, y que sean espacios no tóxicos para las personas. En segundo lugar, que la huella de carbono sea muy baja, que el consumo energético sea el adecuado y de preferencia lo más bajo posible, y que utilicen energías renovables y energías limpias. En tercer lugar, y no menos importante, está el incorporar y hablar de temas de economía circular, cómo hacer que regresemos a los orígenes de lo que nos dio servicio originalmente, un producto, cómo reutilizarlo, cómo reciclarlo, etc. Hablar, por supuesto, del reciclaje, y un tema que para ustedes que son arquitectos modernos va a ser muy recurrente es cómo desmantelar un edificio más fácil o cómo recuperar un edificio más fácil. ¿Por qué hago todos estos puntos y estos detalles muy específicos? Porque ustedes van a construir edificios para personas. Tienen que pensar que son exclusivamente edificios que van a ser utilizados por personas. ¿Y por qué hablamos de edificios para personas? Porque somos el único planeta, al menos hasta hoy conocido, y el único planeta que tenemos. Entonces, hay vida en este planeta, estamos aquí y tenemos que construir los edificios pensados para las personas y pensados obviamente en este planeta. Con esto les digo que entonces dividimos cuáles son las tres principales tendencias para la construcción. Entonces hablamos del salud y bienestar, que son aspectos muy importantes, sobre todo en esta situación que hemos vivido en 2020, ya en 1918 con la fiebre que se dio a nivel mundial, también hubo una pandemia impresionante, pero ahora en 2020, casi 100 años después, volvemos a vivir esto, y entonces tiene que cambiar el concepto de cómo estamos construyendo y cómo hacemos las cosas, pensando precisamente en aspectos de salud y bienestar. Tenemos que pensar en el carbón, en la huella de carbono y el clima, y por supuesto tenemos que pensar en los recursos, cómo los utilizamos y cómo vamos a hacer la circularidad de estos recursos. Entremos al primer aspecto, que es salud y bienestar, y pensando por supuesto que solo tenemos un planeta, ¿cómo manejamos estos aspectos de salud? Construir edificios para personas. ¿Por qué? Porque en 2050 vamos a ser 9,000 millones de personas. El 70% de la población va a vivir en ciudades, perdón, ahí hay un error ortográfico, pero bueno, van a vivir en ciudades el 70% de esta población, lo que nos obliga a tener mejores espacios para que la gente viva, mejores lugares para vivir. Y simplemente 1 millón de personas de todo el mundo se moverán a ciudades cada semana. Esta semana ya muchas personas inclusive se han movido. Quizá este año ha sido un poco más lento por el tema de la pandemia, pero la vida rural, la vida en el exterior se ha modificado. Y también es un tema pensar a raíz de esta situación si las áreas rurales o los espacios suburbanos van a tener que modificarse, y yo creo que sí. Tendremos que pensar cómo construir en los suburbios para que la gente viva cerca de las ciudades y no tan dentro de el posible foco de contagio de otra pandemia o algún otro problema que pudiese existir. Es muy importante pensar que ya las ciudades consumen el 80% de los materiales globales y del suministro total de energía. Esto nos hace pensar que tenemos que ser mucho más hábiles y mucho más eficientes en cómo construimos, qué materiales utilizamos y de dónde obtenemos esta energía. Por supuesto, también los edificios y las ciudades generan el 75% de las emisiones de carbono. Por ello, construir con mejores condiciones es fundamental, es un requisito de ya en todas las arquitecturas del mundo. Las ciudades son muy vulnerables a los desastres y al cambio climático, y vimos ahora que también son vulnerables a las pandemias, porque dejamos de utilizar muchas cosas y el costo de reactivarlo a veces va a ser mucho más elevado. Entonces, estas palabras de resiliencia y adaptación
van a ser fundamentales que las consideren en sus proyectos. Tienen que encontrar el punto exacto donde la resiliencia le va a dar esta flexibilidad a la ciudad para poderse adaptar a las condiciones. Y por otro lado, que se puedan adaptar a las necesidades del momento, de la situación, inclusive en caso de responder a emergencias de otro tipo. Lo hemos vivido en todo el mundo, donde a veces las ciudades no responden tan rápido a crisis como inundaciones o terremotos, etcétera, y tenemos que pensar en ese punto. Y sobre todo, adaptarse al cambio climático. Es un tema que hemos dejado muy de la mano, pero los países tienen que retomar la fuerza en materia de cambio climático y tenemos que ser conscientes que lo que estamos generando hoy tiene que ser algo que no dañe el futuro de las generaciones. Es fundamental y que tomemos extremas medidas en este sentido. Cuidar los espacios verdes, mejorar los espacios de comunicación, que los materiales sean más eficientes. Y para ello un par de ejemplos que quisimos poner aquí. Bogotá y México tienen ejemplos muy claros en donde ya se trabaja en proyectos de ciudades que están siendo parte de la resiliencia, de las iniciativas que nos van a permitir crecer y catalizar el movimiento de resiliencia en la ciudad. Pero no todas las ciudades son resilientes, ese es un tema, ¿no? Por eso tenemos que seguir. Hay ejemplos en Roma y en Milán que han contribuido grandísimo a nivel mundial a desarrollarlo. Y París, como ejemplo para este proyecto donde ustedes van a participar en este año, es muy importante. París tiene un proyecto muy grande de transformación urbana que se llama el París, la Nueva París, que está como parte de las bases del concurso pensar en el proyecto de París 2030, que es muy importante readaptar y rediseñar tanto la ciudad como los espacios suburbanos donde ustedes van a tener oportunidad de presentar sus ideas arquitectónicas. Entonces, estos dos ejemplos de Colombia y México también nos hacen pensar que se está trabajando, que se están haciendo cosas importantes. Y una condición importante para nosotros es cuál es el impacto de los edificios en las personas. Si hoy, aquí la gráfica todavía está con 80% dentro de las casas, durante la pandemia se midieron algunos puntos en esto a nivel mundial y se podría pensar que por espacios de 2 a 3 meses estuvimos hasta 95% dentro de nuestras casas. Imagínense lo que representa tener un espacio bien diseñado, bien construido, con todas las características que necesitamos. ¿Cuál es el tiempo real que vamos a seguir trabajando? Y estas son medidas por la Organización de las Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud y son números que seguirán creciendo. Ejemplos, muchos de nosotros, en su servidor, por ejemplo, 4 meses he estado en casa. Entonces, es mucho más tiempo del que te imaginabas que necesitabas un espacio para trabajar en casa. Este punto es importante. Si ya hablamos de que pasamos 80%, 90%, necesitamos que sean espacios seguros, que sean espacios confortables y que se adapten a los cambios de clima. Este es un reto importante en París, cuando ustedes tienen un clima muy estable, pero con algunas condiciones de asoleamiento importante o condiciones que tienen humedad por estar a un lado de un río. Y esto lo van a tener que considerar de manera importante en el proyecto. Entonces, piensen en la seguridad, en el confort y adaptarse a los cambios de clima. Necesitamos en todo sentido que la vivienda sea asequible, que podamos tener una vivienda cómoda y saludable. Existen graves problemas en el mundo de vivienda mal construida en lugares donde no deberían existir. Un caso muy famoso son las favelas en Brasil o los suburbios en muchas de nuestras ciudades en América Latina. Este tema del síndrome del edificio enfermo se está haciendo más recurrente y pues sí, son edificios que se enferman por el ruido, por la iluminación muy mala calidad, por fluctuaciones de temperatura, por una ventilación inadecuada, porque la humedad es altísima y se generan cantidades de moho exageradas, por el aire que existe en el espacio, que es un punto fundamental, estas partículas sólidas que pueden dañar al organismo, y por supuesto por los contaminantes químicos que existen, que también terminarán dañando la salud de las personas que viven ahí. Entonces, tener
esta vivienda de construir edificios seguros hasta poder construir espacios grandiosos para vivir. La gran diferencia de tener un lugar donde te sientas bien, respires bien, veas bien, la temperatura sea adecuada. Esto es muy importante. Esta es parte del concepto del multiconfort que vamos a entrar adelante más a detalle en cada una de sus funciones. Pero estos espacios en toda la vida deben de ser parte del impacto positivo al que tenemos que llevar a las personas. En la casa, en el trabajo, en la escuela, tienen que ser edificios que sean parte de este esquema de salud. Siguiendo en este tema, entonces, tenemos que hablar por edificios saludables y confortables. Tenemos que seguir en este espacio de una creciente demanda de soluciones de confort. La gente cada día pide más confort en sus espacios y hoy habrá una demanda mucho mayor a raíz de esta necesidad de tener espacios donde trabajar, porque seguirán siendo los comedores de las casas o las cocinas, los antecomedores, las nuevas oficinas. No lo creo. Creo que habrá que cambiar ese concepto y los invito a que pongan parte de esta visión en su nuevo proyecto para París. Una demanda creciente por declaración de emisiones e ingredientes, sobre todo para los constructores, trabajar con proveedores que están comprometidos con el medio ambiente y que sus productos están ofreciendo un valor adicional a la obra. El enfoque sobre sustancias peligrosas en construcción es fundamental y que tomen en cuenta que no es lo mismo comprar un producto de $1 hecho en el país a un producto de 50 centavos de dólar hecho en un país fuera de nosotros, donde está fabricado con materiales que no tenemos la certeza que no están dañando al planeta. El segundo aspecto importante, y que ya lo habíamos mencionado entonces, es la huella de carbono y el clima. ¿Cómo estamos reaccionando ante esto? Medir la huella de carbono es un tema fundamental que las edificaciones tendrán que hacer. Dentro del Grupo Saint-Gobain estamos por lanzar algunas iniciativas, inclusive para medir la huella de carbono de cada uno de nosotros como empleados, cuál es el impacto que estamos generando simplemente al trasladarnos a la oficina o en nuestra vida diaria dentro de los espacios de trabajo. Y medir esta huella de carbono es importante porque genera un compromiso personal para mejorar las condiciones. El desafío del carbono es que las emisiones globales de carbono fósil siguen creciendo y las emisiones del efecto de gases invernadero tienen que lograr una reducción a 2 grados de temperatura máximo, porque si no tenemos acciones vamos a llegar a 4.5 grados. Actualmente seguimos en 3.5 grados en la tendencia y esto va a generar grandes problemas en cambio climático en el planeta. Deshielos, inundaciones, inclusive pérdida total de ciudades que están a las laderas de los ríos. Y esto va a ser un problema grave. Tenemos que ser conscientes que tenemos que disminuir esta huella. Y para ello los edificios juegan un papel fundamental en la descarbonización. El 33% del consumo de la energía viene de los edificios. El 39% de las emisiones de gases invernadero viene de los edificios. Entonces, el reto es reducir estas emisiones en un ciclo de vida de los edificios. Tenemos que empezar a construir edificios que puedan utilizarse en plazos más largos, con materiales más eficientes, con la posibilidad de reciclar, reusar, reducir, etc. Entonces, y aquí parte todo el proceso constructivo. Desde los materiales, nosotros como fabricantes de ellos, nuestros aliados en transportación, nuestros instaladores o distribuidores, generar edificios que tengan una vida mucho más eficiente y que al fin de la vida del edificio puedan tener un ciclo mucho más aceptable para su reutilización. Si se dan cuenta hoy, son demoliciones directas y lo demás se va a la basura. Tenemos que cambiar esa perspectiva. Los edificios con emisiones cero carbono necesitan reducirse en diferentes etapas. Energía nueva o energía positiva en todas las construcciones. Habría que pensar si se compra energía limpia de parques eólicos, de parques de fotoceldas solares, o se implementan medidas de fotoceldas en nuestros espacios. Renovar la energía profunda de edificios existentes. Esto no significa cambiar un foco común por un foco de LEDs o por un foco ahorrador. Significa hacer un análisis de qué tipo de foco necesito, porque no es nada más cambiar el foco, sino qué tipo de iluminación le voy a dar al usuario en el interior.
Utilizar, como ya lo mencioné, energías renovables y, por supuesto, tener materiales y sistemas que generen bajo carbono. Y esto entra en todo el proceso de la construcción, de cómo estamos hoy, a cómo estaríamos en 2050 y cómo debemos ir bajando en cada una de ellas. El carbón operacional, cómo disminuirlo, el carbón embebido en los productos, las energías renovables y, por supuesto, llegar a los objetivos del desarrollo sostenible y de la Convención de París de 2015 en 2 grados de temperatura máximo que nos permitirán mantener la superficie sin cambio climático considerable. El tercer punto, y que considero también muy importante, y este es parte de la nueva forma de construir, del nuevo esquema hacia el que tenemos que dirigir nuestros proyectos, son los recursos y la circularidad. Cuando hablamos de esto, hablamos de, pues sí, hay mucha agua en el mar, sí, hay mucha arena en las playas, pero los recursos se agotan. El reto de los recursos naturales es fundamental. Hemos visto minas de carbón, minas de materiales y minerales en general. Mismo en Colombia tienen una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes que existen en el mundo, ahí en La Guaira. Y son minas que no son infinitas, son finitas, tendrán un fin de vida y tendremos que pensar de dónde vamos a obtener más recursos. En 1970 teníamos un planeta de recursos. En el 2000 ya teníamos 1.3 de consumo de recursos, en 2018 ya teníamos 1.3 cuartos y en 2050 necesitaríamos 3 planetas para poder seguir al ritmo que estamos hoy. Ya no tendríamos capacidad. Esto simplemente es para la arena, por ejemplo, en el caso de la arena. Y no tenemos más material para producir. Entonces, la visión a la que tenemos que lograr es cómo cambiar el ritmo en estos materiales. El cambio es de ser ineficientes a recursos naturales eficientes, a cambiar la forma de ver las cosas, y es urgente tomar medidas que hagan que tengamos un modelo económico de economía circular que está precisamente separando el crecimiento en forma racional, utilizando los recursos. Los edificios aquí juegan un papel clave en la economía circular porque son los que consumen el 40% de las materias primas y generan el 40% del flujo de basura sólida. Entonces se tienen que rediseñar edificios que tengan menos demanda de recursos y, por supuesto, que los residuos de la construcción y de la demolición sean cero a los vertederos. O sea, si yo quito algo, lo tengo que poder volver a utilizar o por lo menos reprocesar. Que no tenga que ir a un tiradero de basura porque ya el planeta no va a tener espacio para más tiraderos de basura, por supuesto. La economía circular, bien planteada, viene de una economía lineal como hemos vivido, a generar procesos en donde los productos sean reciclables, donde los productos tengan un contenido reciclado importante y a donde los productos no contengan sustancias peligrosas. Este es un compromiso muy fuerte de las organizaciones y, por supuesto, Saint-Gobain está a la vanguardia en esto. Declaramos nuestros productos cómo están emitiendo y declaramos el impacto a la salud y también el porcentaje de reciclaje que estamos utilizando. Esto es parte de la solución, no es totalmente la solución a la que nos vamos a enfrentar y sobre todo pensando en el medio ambiente. El aspecto de la biodiversidad es fundamental y hay que saber cuál es el contenido de reciclado, cuáles son los procesos que consumen menos energía, cómo reutilizo estos productos y apoyo a la cadena de carbono. Y en la parte del medio ambiente, pensar que ya no hay tantos recursos y pensar dónde voy a tirar todos estos recursos. Entonces, basados en estas 3 primeras tendencias a las que tenemos que trabajar, que son la salud y el bienestar, que son el carbón y la energía, y tercero, la economía circular, también tenemos que enfrentarnos a una demanda mucho más creciente por mejores edificios. Todo el mundo está exigiendo tener mejores espacios y no solo de habitabilidad, también de estética, también de espacio social, también de impacto en la comunidad y que las ciudades sean mucho más atractivas en ese sentido. Por ello, es un mercado que ha crecido considerablemente, el mercado de las certificaciones y de la edificación verde, se está duplicando cada 3 años. La gente está pidiendo más y más cada día tener mejores edificios.
Los principales activadores en este tema pues es la demanda de los usuarios, que el 34% en 2018 y 2019 exigieron mayores edificios verdes, y el 25% de la implementación de regulaciones ambientales que los países están exigiendo. Para ustedes en este concurso les comento que París, en general Francia, es uno de los países que implementa más medidas de control a través de certificaciones. Entonces es muy importante que consideren, aún sin certificar el edificio, cumplir con los retos y las reglamentaciones que exigen estas certificaciones. Las expectativas de los clientes están muy claras, están basadas en esto. ¿Por qué elegir un proveedor? Esta es una encuesta que hicimos en el área de mercadeo y desarrollo en Saint-Gobain, y cuando se le pregunta a las personas en general para elegir un proveedor, hay expectativas en tres diferentes aspectos, ¿no? Queremos que sean proveedores transparentes y que nos den a conocer los impactos de sus productos. Esto es para la gente que va a especificar, porque le va a dar un valor agregado al producto. Queremos edificios con materiales que mejoren la salud, el confort y el bienestar de los ocupantes. Sí, esto es de los distribuidores. Los distribuidores también se preocupan por vender cosas mejores, que no les vayan a generar sobrecostos porque no cumplieron la promesa de marca que tenían hacia el mercado. Y por último, buscar fabricantes que provean productos que sean sostenibles o verdes. Esto es muy importante, porque los instaladores también se están capacitando y están mejorando su condición de desarrollo en todo sentido. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta para cada una de las condiciones donde ustedes van a construir, saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Con esto quería yo dar una visión general de cómo está el mercado, hacia dónde vamos. Y ahora quiero hablarles de algunos aspectos que vamos a entrar al confort, pero primero quiero tomar un punto. La envolvente de los edificios y el confort es fundamental. ¿Cuál es la envolvente y qué sucede con la envolvente? Bueno, primero vayamos a una definición de la envolvente. La envolvente en el edificio es la piel que lo va a proteger. Lo va a proteger de temperatura, del aire, de la humedad. Es un elemento que va a separar el interior del exterior, y diseñarlo correctamente va a ser la mejor forma de ofrecer el confort a quien lo va a habitar y, por supuesto, ofrecer condiciones de optimización de uso energético de manera fundamental. Y por ello quise poner la siguiente diapositiva, que son un edificio no solo es el reto del mundo. ¿Cuál es el reto de la envolvente como tal? La envolvente tiene que ser sostenible, definitivamente. La envolvente tiene que ayudarme a generar el confort interior, y la envolvente tiene que ayudarme en la estética del espacio. Si ustedes en este proyecto del concurso para París tienen el reto de crear un parque que tenga gran espacio de vida, que sea un lugar donde la gente quiera permanecer, tienen que crear un aspecto estético importante. Y entonces la energía es fundamental en las soluciones de vidrio. Tienen que pensar que tiene que tener aislamiento térmico, que tiene que tener un trabajo para la energía solar y que va a ser también un aspecto de transmisión de luz. Esto es lo que va a convivir con el espacio siempre a través del envolvente. La envolvente acristalada va a funcionar como barrera térmica y de control solar. Recuerden que se transmite el calor por conducción, por convección o por radiación, y entonces si hace mucho calor afuera, yo tengo que estar confortable adentro, o si hace mucho frío afuera, yo tengo que estar confortable adentro. Y solo para ponerlos en contexto, qué pasaba en la historia antes de que pudiéramos tener vidrios tan eficientes para lograr esto. Por ejemplo, en 1970 se instalaban solo vidrios monolíticos en las ventanas, y esto generaba un valor de 5.7 de valor U. En la década de los 70s, 80s empezó el doble acristalamiento, y solo con doble acristalamiento en vidrios claros. La siguiente etapa fue de 1980 a 1990, donde se empezaron a hacer los dobles acristalamientos con un vidrio con una capa producidos en línea, vidrios con capas duras, o pirolíticos, perdón. En la década de los 90 y hasta 2010 empezó el doble acristalamiento, pero ya con capas de baja emisividad, capas duras, que son muy importantes,
y que se han seguido manteniendo. De hecho, lo seguimos utilizando todavía. Y la tendencia pues nos dice que vienen inclusive ya a raíz de estas tecnologías en Europa, se producen ya inclusive triples acristalamientos en ciudades donde los cambios climáticos son muy extremosos, donde hay que controlar demasiado la temperatura y donde hay que controlar el ruido, por supuesto. Entonces, esto nos da una visión general hacia dónde vamos. Un tema importante que van a tener que considerar es la radiación solar. La radiación solar que llega a la Tierra está compuesta de 3 aspectos fundamentales. 3% de la radiación son los rayos ultravioleta, que tienen que saber que tienen un impacto sobre las personas y sus bienes. En este caso, decoloran los muebles, daña las cortinas, etcétera, y quema la piel. Esto es lo que quema la piel. El 55% de esta luz es la luz infrarroja, que es el calor que sentimos, y el 42% es la radiación visible, que esta es la luz que nos permite ver. Entonces, si vemos un mapa global de cómo está la radiación en el mundo, vean nuestros países. En el caso de México tenemos una radiación solar altísima, no así Colombia. Colombia está en un país mucho más frío a intermedio. Entonces, pero si vamos al ejemplo de París, lo vamos a ver también un poco en color anaranjado, lo que hace que sube la temperatura a la que está trabajando. Esta es la radiación fotovoltaica, la capacidad que tendrían los países para generar capacidad de energía fotovoltaica. México tiene 320 días al año de sol. Es un país de los privilegiados en el mundo. Los que ven en rojo son países que tienen sol prácticamente todo el año. Esta es la radiación directa normal. Comparada con la gráfica anterior, regreso a la anterior y voy a la radiación directa normal. Se fijan, hay una incidencia del sol muy diferente en los países. Aun cuando Francia estaba en color anaranjado en la anterior, aquí pasa a ser verde-amarillo, baja su temperatura en la incidencia. Y si nos vamos a la temperatura del aire en el planeta, fíjense cómo se comporta diferente. Aquí la temperatura del aire en Colombia también sube muchísimo la temperatura del aire. Esto habla mucho de las montañas, los espacios que nos bloquean, los valles, etcétera, cómo se comporta la temperatura del aire en general. Pero Europa en particular se sigue manteniendo en espacios fríos. Por ello, cuando diseñen, tienen que especificar la incidencia solar, ver el análisis de movimiento solar anual, revisar el sombreado en cada una de las orientaciones, hacer un análisis que les permita que la envolvente, si la van a poner con vidrio o cuál va a ser su aspecto, les permita tener el confort térmico y visual adecuado y con tecnologías ecológicas, que no pongan nada más por poner materiales. Esto lo van a ver en detalle seguramente, cómo generar que el factor G sea el más adecuado para la incidencia solar, pensando siempre que una ventana y que el vidrio en una ventana, pues me va a dar ciertas propiedades, ¿no? El vidrio de control solar regularmente me va a dar confort a los que habitan dentro de una edificación, va a hacer que la gente sea mucho más productiva en oficinas y en hogares, va a hacer que la gente tienda a pasar mayor tiempo en estos espacios que le brindan mejor confort. Por supuesto, le va a dar confort visual y reduce fundamentalmente el consumo de energía y con ello las emisiones de dióxido de carbono. Para esto ustedes van a tener que pensar si van a utilizar dispositivos dinámicos de sombreado o qué van a utilizar para hacer esta combinación con un vidrio de muy alta eficiencia, con un dispositivo no de sombreado. Aquí vemos un ejemplo de dispositivos inclusive mecánicos que se abren y se cierran a demanda de la edificación para brindar el confort. Tienen que tomar en cuenta la forma del edificio. Construir y ser arquitectos con esta visión de edificios muy modernistas y diferentes, bueno, tienen que considerar las orientaciones del edificio, que cada fachada tenga el tratamiento adecuado. El siguiente ejemplo, este es un edificio que está construyendo en Cancún, en México, y está considerado con 2 tipos de vidrio por el tipo de asoleamiento que tiene. Entonces, tenemos que pensar, este es otro edificio que no está en México, este sí está en México. Y para ello un ejemplo, solo quise poner un ejemplo. Sage Glass es un vidrio que fabrica Grupo Saint-Gobain, es un vidrio electrocromático
que, como pueden ver, tiene muy buena transmisión de luz, pero yo puedo a demanda hacer que cambie la opacidad del vidrio. Yo puedo cambiar el tono del vidrio. Entonces, piensen en las tecnologías, involúcrense en los productos, busquen soluciones que le vayan a dar a la gente condiciones de confort adecuadas, pero también piensen en el costo. No necesariamente por ser un producto de este tipo tendría que ser la solución. El vidrio en una ventana genera el 85% de la radiación solar. Aquí tenemos que pensar que es más del 85%, perdón, de la luz y de la radiación está por una ventana. Y quise poner un ejemplo, como ven aquí, de la ganancia del calor en el envolvente, para que piensen en lo que van a hacer. Esta es una casa construida aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el norte de la República Mexicana, que es extremadamente caliente. Y si se fijan, la construcción está dividida, el 38%, bueno, perdón, el 31% de la superficie está en el techo, el 63% en los muros, el 2% son ventanas, el 3% son las puertas, y este es el envolvente total de la edificación. Es una casa de interés social, de vivienda de interés social, y si se fijan, ahí están las distribuciones de las fachadas. Ese 2% de las ventanas, ese 2%, genera el 22.4% de la ganancia térmica de la casa. Es el segundo punto más importante de ganancia térmica, después del techo. Esto quiere decir que con un vidrio control solar podríamos disminuir considerablemente la ganancia térmica. 22% en el 2% de superficie. Entonces es muy importante definir qué tipo de vidrio van a utilizar. Estos edificios, perdón, voy a regresarme, estos edificios son edificios donde el envolvente es 100% cristalado. Tienen que pensar hacia dónde quieren dirigir sus ideas, sus proyectos, y que el envolvente sea parte del entorno, sí, pero que sea un elemento fundamental del confort. Hasta aquí voy a detenerme en este punto de hablar de cuál es la influencia, cómo está, qué es el envolvente y qué vimos del planeta, para empezar a hablar del confort. Vamos a cambiar inclusive el modelo de presentación, nos vamos a volver un poquito más informales en este sentido y hablemos de qué es el confort y cómo se consigue. Y el confort tiene una descripción muy simple. Y yo les pido que piensen en este concepto integrado como lo tiene Saint-Gobain, como multiconfort. El confort es un estado de ánimo, de comodidad física y bienestar en un ambiente en concreto. O sea, donde nos sentimos bien, lo definimos como confort. En la década de los 70s del siglo pasado, 60, 70s, hablar de confort era hablar de tener el mayor lujo en la casa porque tenían un aire acondicionado, porque tenían la posibilidad de tener ventanales más grandes para que entrara más luz, etc. Hoy es parte de la realidad de la construcción sine qua non. Entonces, todos tenemos que entender que el confort es donde la gente se siente bien. Y el confort se compone fundamentalmente de tres condiciones. Se experimenta en tres condiciones conscientes para las personas. Uno son las fisiológicas, que es la manera en la que el cuerpo trabaja e interactúa con el entorno. Y este es muy importante porque aquí es cuando hablamos cómo nos sentimos y hacia dónde vamos, ¿no? Es qué estamos haciendo. La segunda, después de las fisiológicas, son las físicas. Las cuestiones físicas son los parámetros del ambiente en donde estamos ubicados. Aquí entra en juego la temperatura interior, el nivel sonoro, la cantidad y calidad de luz, etcétera, y la ventilación. El aire es fundamental. Y la tercera, que integra las interacciones que integran el confort, son las psicosociológicas, que es la manera en la que nos sentimos, si estamos de buen humor, de mal humor, cansados, alegres, etcétera, y el entorno en que nos encontramos. Si estamos con las personas que nos gusta estar o no nos gusta estar con las personas. Entonces, el confort lo podemos definir a través de estas tres funciones: fisiológicas, físicas y psicosociológicas. ¿Y en qué factores se basa fundamentalmente el confort? Bueno, pues en el confort térmico, en el confort visual, en el confort acústico y la calidad del aire.
Y estos son los 4 aspectos que integran el Multiconfort de Saint-Gobain, que seguramente ya ustedes empezaron a leer sobre él para el concurso, pero ¿en qué factores está basado? Bueno, en el confort térmico, que estará determinado por la temperatura del aire, la humedad, etcétera. El confort visual, que estará determinado por las vistas, la luminosidad, etcétera. El confort acústico, por el ruido exterior, las vibraciones, en general. Me llamó mucho la atención. El día de ayer escuché que se hicieron algunos estudios, aprovechando la pandemia, en varias ciudades del mundo, donde se pudieron medir ruidos que no se conocían, porque lo que se conocen como ruidos sísmicos o ruidos de ciudad es la vibración que generamos todos por el tráfico diario, ¿no? Entonces pudieron tener acceso a diferentes cosas. Imaginen lo que representa el sonido en el confort interior. El confort acústico obviamente es fundamental. Y la calidad del aire, pues la ventilación, los contaminantes, etcétera. Yo desde el día que se anunció que muchos de nuestros países entraríamos en receso, yo decía que esto era un respiro para el planeta, y efectivamente, ¿no? Un respiro para el planeta, para los océanos, para muchos, pero bueno, económicamente no es lo más adecuado. Y entremos ahora parte por parte a estos 4 aspectos: al confort térmico, al visual, al acústico y a la calidad del aire. ¿Qué es el confort térmico? Aquí es importante pensar que nuestro cuerpo fluctúa en temperaturas durante todo el tiempo. Tenemos una temperatura superior e inferior, etcétera, y esto es lógico. Y también depende de la actividad física y del espacio donde estamos. Ya dijimos que pasamos más del 90% del tiempo en interiores, entonces el nivel de confort térmico debe asegurar que nos sentimos bien y ser eficiente, que no tenga fluctuaciones, por ejemplo, un clima que pudiera estar variando y que modifique las condiciones interiores, que el metabolismo de nuestro cuerpo regula el cuerpo con el mínimo esfuerzo. O sea, es mentira que necesitamos tener muchas cosas para cambiar la temperatura del cuerpo. El cuerpo per se va adaptando al espacio. Y la percepción de calor también depende de los niveles de tolerancia de las personas. Por ello, cuando hablamos de las condiciones fisiológicas, hay personas que tienen más frío, hay personas que sienten más el calor y hay personas que tienen mucho más acelerada la circulación y se mantienen sin ningún problema. Es muy importante pensar en estos aspectos, dónde va a estar nuestro espacio construido y cómo se va a comportar térmicamente en condiciones fisiológicas. Si pensamos en las condiciones físicas, aquí volvemos a los 3 aspectos de conducción, convección o radiación, y pensar que el calor puede llegar al interior de los espacios que vamos a construir de manera diferente, y tener muy claro que es un aspecto físico fundamental que tienen que tomar en cuenta. Por parte de los aspectos psicosociológicos, por supuesto, aquí es el estado emocional, las condiciones sociales donde estamos y factores como ruido, luz, el aire, etcétera. Y para muchos de ustedes que son famosos, pues los flashazos y la gente también influirán en la forma en la que se sienten. Obviamente, en la segunda imagen, cuando vemos 3 personas con diferentes tipos de vestimenta, pues influye definitivamente. Si estoy con una persona que viene totalmente tapada y estoy pensando que él tiene mucho frío, psicosocialmente puedo yo asumir que está haciendo más frío, por ejemplo, ¿no? El segundo concepto, y que creo es uno de los importantes en este sentido, es el confort acústico. El confort acústico está basado en el sistema auditivo. En este caso, el confort acústico es la protección que tengamos contra los ruidos que cambian el sentido de seguridad y de privacidad. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante que no se escuche la conversación casa a casa, porque es muy importante que no se escuche la conversación entre habitaciones, porque necesitamos que no entre el ruido del exterior para poder dormir si vivimos en una zona que tiene mayor ruido ambiental, entre muchas otras cosas. Se puede definir también como ambientes confortables cuando escuchamos todos los sonidos sin tener que molestar a los demás. O sea, a veces prendemos el televisor
y escuchamos muy alto el televisor y el vecino escucha lo que estamos escuchando nosotros. O nosotros escuchamos el del vecino. Lo mismo sucede con la música, etcétera. Y esto viene de las condiciones fisiológicas. El oído es el único de los sentidos del cuerpo humano que permanece activo aun cuando estamos dormidos. Es importante saber que siempre estamos percibiendo a través del oído. Se puede aumentar la productividad con un espacio adecuadamente en condiciones acústicas. Se puede mejorar la salud, definitivamente. Si no hay ruido, mejora la salud. Y por supuesto, se puede reducir el estrés, que este es un factor fundamental. Lo hemos vivido en muchos casos, ¿no? Donde hay demasiada concentración, aumenta el estrés en todos sentidos, y esto es porque el oído se permanece trabajando todo el tiempo. Esto en cuanto a las condiciones fisiológicas. En cuanto a las condiciones físicas, inclusive hay aspectos que ya hemos medido. Se necesitan por debajo de 30 decibeles para concebir el sueño sin problema, para que el oído, aun cuando no descanse al 100%, disminuya su acción total de trabajo. Se necesitan 80 decibeles, existen 80 decibeles promedio en las calles. Un avión genera 120 decibeles en el despegue. Una conversación como esta que estamos teniendo ahora genera aproximadamente 60 decibeles. Y si vamos a una fiesta, a un evento, 110 decibeles, diría yo, mínimo, se generan. Y el sonido se propaga por el aire, por el agua o por las fluctuaciones de presión. Aquí es muy importante. Entonces, va a ser fundamental que entiendan qué aspectos en el entorno, en el caso de París, a un costado tienen las vías del tren, del otro lado tienen el río. Tienen que pensar acústicamente cómo van a hacer un tratamiento de estos espacios. En términos psicosociológicos, por supuesto, que si el sonido es muy familiar, no nos va a molestar. Pero si no, lo vamos a detectar inmediatamente. Si el sonido es predecible o no, si el sonido es controlable, eso es fundamental, si le puedo subir o bajar el volumen, y también la sensibilidad individual. Hay ejemplos de personas que no soportan que alguien silbe o que alguien hable muy fuerte, etcétera. Y esto va ligado a los parámetros de tolerancia, de las condiciones de ánimo, de salud, etcétera, y parte de las situaciones psicosociológicas. O sea, no todos estamos en la misma condición para escuchar y para tratar. El siguiente aspecto que también es muy importante es el confort visual. El confort visual, como su nombre lo dice, vamos a utilizar la vista para ello. Es la fuente, la distribución de la luz que nos ayuda a mejorar el tono, color, la intensidad, que son los factores que vamos a tener de la luz para manejar en nuestro espacio, lo que nos permite ver de color las cosas, cambiar las intensidades, adecuar nuestro ojo al espacio y tener un control adecuado de la luz sin excesos nos permite tener también menor fatiga a nivel visual, que el organismo no tenga que hacer tantos esfuerzos. Entonces, a nivel fisiológico, el confort visual funciona a través del ojo. Y esto es la luz que llega al nervio óptico, que se traduce a través de todas las células en imágenes en nuestro cerebro y de nuestro cerebro a emociones que vamos a desarrollar. Es muy importante que la cantidad, calidad y tono de la luz sean los adecuados. En cuanto a las cuestiones físicas del multiconfort, aquí tenemos que pensar que va a depender de la cantidad con la que tenemos y la frecuencia de la luz que tenemos. El ojo solo capta un mínimo de la longitud de onda que genera la energía. Cuando hay muy buena iluminación, captamos mejor. Y es que la mezcla entre la cantidad y la calidad de la luz nos permite transportar la información mucho más fácil hacia la fuente donde se interpone, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo mejor luz, veo mejor el objeto que tengo a mediano o a larga distancia de donde me encuentro. Es muy
importante que consideren todos esos aspectos, porque el problema es que se hacían construcciones donde la luz natural llegaba hasta cierto punto a las edificaciones y no irriga hacia todo el espacio interior. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Y en cuanto a las condiciones psicosociológicas, pues aquí va a depender, yo diría que aquí es el gusto, ¿no? Al niño le encanta el sol, al árabe pues no le gustaría tanto porque hace mucho calor, la anciana quiere tener mejor sol para calentarse más rápido, un joven pues quisiera no tener tanto sol pero para poder estar cómodo, o los asiáticos con su sombrilla, y por supuesto el vampiro pues, lo que preferiría es no tener el sol encima, ¿no? Entonces, esta condición psicosociológica es qué voy a hacer y hacia dónde me voy a dirigir para saber qué cantidad de luz es la que necesito. Y entonces aquí en el proyecto es fundamental que ustedes consideren los espacios públicos, la escuela, la Maçonnerie, o sea, todos estos espacios que van a tener que trabajar, que estén perfectamente definidos en la capacidad de iluminación adecuada a cada uno de ellos. Entramos entonces al último aspecto del multiconfort, que es la calidad del aire. Aquí entran algunos términos importantes antes de hablar de los aspectos físicos, fisiológicos y psicosociológicos. Cuando decimos que podemos vivir 30 días sin alimentos, podríamos sobrevivir 3 días sin agua, pero no podríamos sobrevivir 3 minutos sin respirar. Entonces, el aire es uno de los aspectos más importantes en el confort, sin demeritar los otros 3. Pero el aire es un gas compuesto por 21% de oxígeno y por 78% de nitrógeno. A veces pensamos cuando nos dicen es que pónganle oxígeno. Sí, bueno, porque es uno de los elementos que nos va a ayudar, pero necesitamos esta combinación de oxígeno y nitrógeno para seguir viviendo. Lo que diseñen como sistemas de ventilación, pasivos o mecánicos, van a ser fundamentales. Piensen que tienen que construir un muy buen edificio con 250 apartamentos como mínimo. Entonces, tienen un reto interesante para decidir cuál es el mejor espacio para ventilar. En términos fisiológicos, simplemente vean este dato. Inhalamos y exhalamos una media de 12,000 litros de aire por día como seres humanos. Y el olfato, y actúan el olfato y el sentido quimiorreceptor como parte de esto. O sea, todo el tiempo estamos haciendo pasar aire por por la nariz, por el sistema respiratorio, y el olfato va a detectar las partículas. El sentido quimiorreceptor va a detectar las partículas o las sustancias irritantes. Por eso estornudamos algunas veces, por eso sentimos el picante o alguna cosa, algún olor que no es común, lo vamos a detectar a través del sentido quimiorreceptor. Y por supuesto, el olfato detecta las partículas que están en el ambiente y que nos permiten identificar lo que tenemos en el entorno. ¿Por qué es importante el aire interior? Y me comprometo, lo tienen Claudia y Ramón seguramente para que nos apoyen, pero les vamos a mandar un documento que habla solo de calidad en el aire bajo este esquema en cómics. Con mucho gusto se los vamos a mandar. En las cuestiones físicas, fíjense qué importante es esto. Los contaminantes psicoquímicos, que están compuestos por el dióxido de carbono y otras moléculas de ozono, etcétera, y del monóxido de carbono, entre otras, es esta exposición a contaminantes que está influida por los parámetros ambientales a la que estamos obligados. Y aquí es la tasa de ventilación, la velocidad del aire, la temperatura, la humedad que tengamos en el espacio, la humedad relativa, y las actividades que estemos desarrollando y la frecuencia y la duración a la exposición de este aire, lo que nos va a hacer sentir diferentes. Entonces, es muy importante que los contaminantes físico-químicos estén pensados que hay en el entorno, y los contaminantes biológicos, como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Existen los pólenes, los hongos, las bacterias y los virus. Tenemos que pensar
cómo estas barreras de control del aire me van a ayudar a mejorar mis condiciones físicas. En cuanto a las condiciones psicosociológicas, aquí tenemos que pensar que las altas concentraciones de dióxido de carbono disminuyen la capacidad de entendimiento y de atención. Por ejemplo, los olores son un factor ligado al estado emocional. Si de repente estamos en una sala de juntas y en la casa y la casa de juntos está haciendo un asado, una barbacoa en el jardín, nos llega el aroma delicioso de la carne y dejamos de pensar en el trabajo para pensar en la carne asada que me comí la última vez que me llegó ese aroma y el recuerdo que tenía de ella. Pero también el concentrar los olores en los espacios también hace que la gente pierda la atención. Otro ejemplo en la parte positiva, si tenemos ventilaciones híbridas, por ejemplo, pasivas y mecánicas trabajando juntas o simplemente pasivas pero de muy buena resolución, me van a permitir mejorar las condiciones. Los sistemas modernos de ventilación y de bajo mantenimiento son las mejores condiciones que pueden utilizar porque también son de bajo consumo energético y sobre todo, a veces no es tan importante calentar o enfriar el aire como limpiarlo. Mejorar la calidad del aire sin cambiar la temperatura del mismo puede cambiar considerablemente las condiciones en el interior. Con esto quiero llegar a las conclusiones de qué sucede en el confort y ustedes tienen que estar conscientes que desde la fase de diseño de sus proyectos tienen que pensar en el confort y los invitamos a que sea el multiconfort. No queremos edificios enfermos, queremos edificios saludables que les cueste menos mantenerlos, que les permita tener la condición de trabajar y utilizarlos de mejor manera, donde se pueda estudiar mejor, donde haya mejor productividad, donde mis costos sean mucho más eficientes en el corto, mediano y largo plazo. Tenemos que estar conscientes que el multiconfort no es hacer un diseño bonito, es un diseño eficiente que considere estos 4 aspectos. Y creo que es fundamental que pongamos atención a cada uno de estos aspectos. En general, podemos hablar de confort térmico, como ya lo mencioné, y los aspectos fundamentales son aislamiento, ganancia solar, la inercia térmica, la estanqueidad y la ventilación. Es muy importante en cuestión térmica que ustedes consideren que cada solución va a depender del clima donde se ubique el inmueble, que los factores a considerar en un envolvente siempre estarán basados en mecanismos de ahorro energético, que tomen en cuenta fundamentalmente que van a tener que buscar que sea mucho más eficiente que lo que hoy existe. En confort acústico, por supuesto, los cambios de hábito, las formas en que estamos urbanizando nos van a hacer cambiar nuestra forma en la que hacemos las cosas. Si vamos a estar más tiempo en la casa, si el ruido del elevador, si el ruido de la oficina, si el ruido externo, si los equipos, etcétera. ¿Cómo vamos a manejar esto que tenemos? Y ya lo mencioné previamente, pero ustedes tienen las vías del tren a un costado, tienen que generar ahí una barrera acústica natural o no, como ustedes lo consideren, que va a ser muy importante. En cuanto al confort visual, piensen que la iluminación natural es lo mejor que existe. Piensen que la iluminación artificial tiene que estar diseñada, no es poner un foco por ponerlo. Y por supuesto, especificar y saber qué actividades vamos a realizar en cada espacio. Por último, en la calidad del aire es fundamental que tomen en cuenta que la ventilación artificial no siempre es el factor que me va a mejorar. Puedo estar haciendo nada más dar vueltas al aire dentro del espacio. La ventilación natural, el permitir sistemas pasivos y que fluctúe el aire dentro de los espacios es fundamental. Y por supuesto, considerar factores externos. A veces no puedo abrir la ventana porque el aire está más contaminado afuera que adentro. O considerar cómo voy a utilizar el espacio en el interior y si necesito regular la temperatura de este espacio o no. Entonces, yo creo que es una parte fundamental donde ustedes van a poder trabajar, van a poder dedicarse y hasta aquí yo creo que lo hice un poco más rápido de lo que me imaginé, pero hasta aquí quisiera llegar yo con mi exposición el día de hoy
y poner, aquí les dejo mis datos, ahí hay un código QR donde si lo escanean tendrán mi correo electrónico, mi teléfono celular si necesitan contactarme, y con mucho gusto podré ponerme a sus órdenes para discutir y compartir ideas en este sentido de qué es lo mejor en términos de confort, en la poca experiencia que pudiera yo aportarles a sus proyectos. Agradezco muchísimo a la Sociedad Colombiana de Arquitectos por esta oportunidad, por supuesto a Vidrio Andino, a Fiberglass Isover, Ramón, Claudia, muchísimas gracias por considerarme, y estoy abierto para que podamos abrir una sesión de preguntas y respuestas, de dudas, lo que ustedes me indiquen. Muchas gracias. Gracias, Luis. Yo les sugiero también que visiten la página de Multicomfort Sangoban. En ella hay muy buena información sobre, primero, el concurso. Hay información sobre los concursos anteriores. Ahí ustedes pueden mirar muchos temas que pueden ayudarles a ustedes a desarrollar su proyecto. Y basado, y como lo dice Luis, pues yo no sé si Luis, si quieres, deja de compartir pantalla para que ya quedemos en vista. No sé, Claudia, si nos ayuda, abrimos el panel, abrimos el auditorio para las preguntas, o no sé si hay preguntas en el chat. Sí, pues en este momento no han hecho ninguna pregunta en el chat, pero pues es la oportunidad, teniendo acá a Luis como experto del tema del manejo del multiconfort dentro de Saint-Gobain y todos los consejos que les ha dado de cómo implementar esta herramienta dentro de sus proyectos, lo que les invito a pensar, que tengan en cuenta de la zona donde está el proyecto ubicado en París, pues yo creo que es la oportunidad. Quien quiera hacer una pregunta, simplemente abra su micrófono y Luis con gusto se la puede resolver. La persona que haga la pregunta, por favor, se identifica para poder, de la universidad, y esa es la página web. La página web de Multiconfort. Luis, yo creo que podías explicar un poco la información que hay. Sí, van a encontrar los 4 aspectos principales del confort. Aquí van a poder ver aspectos del confort térmico, visual, acústico y calidad del aire. Van a poder ver una galería de proyectos, que es donde tenemos proyectos alrededor del mundo construidos bajo los principios de Multiconfort. Van a entrar a esta página de los edificios sostenibles, en donde pueden ver ustedes que el Multiconfort está diseñado, cuáles son los temas en los que va a ayudarnos a mejorar en nuestra edificación, y por supuesto pueden ver la galería de proyectos, ¿no? Nuevamente desde aquí van a poder entrar también a la parte del concurso donde ya están ustedes, y por supuesto al Multiconfort 350, que es nuestra herramienta para medir el confort, que ya lo haremos un poco más adelante. Creo que inclusive lo vamos a hacer comercial muy pronto, entonces vamos a poder vender los dispositivos para poder medir el confort. Y es una página muy completa desde el punto de vista de información, todo lo que necesitan. Aquí está lo que vimos hoy del cómic de Multiconfort. Se los puse prácticamente todo el cómic en la presentación, es casi todo. Pero Claudia, yo creo que se los podemos compartir completo porque es una herramienta muy útil, así como el de calidad de aire interior, y con todo gusto, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy útil. Vamos a enviarlo al chat que tenemos abierto con el equipo de profesores, y también para los estudiantes lo recibirán vía mailing, como enviamos la invitación para este espacio de hoy. Muy bien. Un aspecto también a tener en cuenta en la página de Multiconfort es que pueden encontrar los proyectos que participaron en las anteriores versiones, y eso también les ayuda un poco a orientar, sobre todo con los proyectos ganadores, a orientar a orientar como las necesidades. Estamos tratando también de que ustedes conozcan aspectos de París. En la página de Multiconfort hay una charla que se hizo con una autoridad de Saint-Denis, que es
que es la zona donde está el proyecto, y él explica detalles, un poco detalles de cómo se debe desarrollar el proyecto, y la idea es darle la mayor información. Obviamente, como decía Luis también, es claro que las condiciones de clima y las condiciones de ambiente son diferentes en Colombia a Francia o a París específicamente, y yo creo que es una de las dificultades que pueden encontrar, porque ya deben ustedes pensar en un diseño en una ciudad donde existen estaciones. Sin embargo, la idea siempre ha sido la de estar cerca de ustedes. La semana entrante, la segunda capacitación la va a dictar el técnico de Isover, de Fiberglass, sobre temas de acústica y sobre temas de aislamiento térmico con fibra de vidrio. Y la tercera la va a hacer una persona del equipo de especificación de proyectos de vidrio andino, para hablar sobre vidrios y para enseñarles a usar las herramientas de selección del mejor vidrio, complementando también a lo que dice Luis. Y la cuarta conferencia, que ya está confirmada, es de Placo. Placo es una empresa del grupo Saint-Gobain de placa de yeso. La placa de yeso es un producto muy importante de fabricación de Saint-Gobain en muchas partes del mundo. Acá en Colombia no tenemos esa actividad industrial. Sin embargo, nos van a ayudar de Placa, una empresa mexicana. Nos van a enseñar un poco, porque también hay que tener en cuenta que los sistemas constructivos cambian un poco también con lo que usualmente utilizamos en Colombia. No sé si ya hay preguntas. Veo que hay una... Sí. Una pregunta que hicieron es si comparten la presentación, y efectivamente las sesiones que tengamos de capacitación están siendo grabadas y se las vamos a compartir posteriormente para que ustedes queden con el material. Y la otra pregunta la hace Johan Nicolás Páez Blanco, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y la pregunta es, con respecto a invernaderos, ¿qué tipo de vidrio se recomienda? Yo voy a contestar, perdón, Ramón, Luis. yo voy a contestar sin ser experto en vidrio, que tienen que tomar en cuenta lo que van a construir. Y estoy totalmente de acuerdo que quieran hacer invernaderos, pero, y ahorita le dejo la palabra a Ramón y a Claudia, que ellos son los expertos en el vidrio, pero tienen que pensar que los espacios que van a ser habitables y que van a ser utilizables no necesariamente tienen que ser en vidrio. Ese es otro tema que quiero tomar en cuenta. Exacto. No el vidrio es la solución de todo, pero sí existe también una calidad de vidrios que pueden utilizar. Y les cedo la palabra a ustedes. Adicionalmente, como dice Luis, perdón, hay que tener en cuenta el sistema de calificación del concurso. Realmente este no es un concurso de uso de materiales Saint-Gobain por usar. O sea, no gana el proyecto que más productos tenga, gana el proyecto que mejores soluciones haga a partir de lo que ofrece Saint-Gobain. Y no solo productos Saint-Gobain. Sí, exacto. Sin embargo, para responder la pregunta, para no dejarla sin responder, el grupo Saint-Gobain tiene un vidrio que se llama Albarino. Es parecido a Albariño, pero con N. Me imagino que tiene que ver un poco con los idiomas y el tema. Es un vidrio que tiene textura y que tiene una gran transmisión de luz y permite hacer esto. Obviamente, cuando estamos hablando de invernaderos, por ejemplo, para cultivos agrícolas. Entonces, yo voy a buscar un video que tengo yo de este producto, de un reporte que hizo la prensa española sobre el uso de este producto y las diferencias en productividad. Es un buen producto indiscutiblemente, y es válido que lo estudien también. Bueno, tenemos otra pregunta de Juan Pablo López, de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Manizales.
y pregunta que las estrategias proyectuales para el confort. En la presentación se vio un edificio de Norman Foster que tiene en consideración el ángulo solar, en este caso de Londres, para generar la forma del edificio. La consideración del ángulo solar en París, ¿cómo se podría calcular este ángulo de incidencia? Existe el mapa de incidencia solar, no recuerdo si está en los documentos que están para el concurso, pero también existe la información en Internet de la incidencia solar en París. Entonces, aquí es un poquito de la proactividad que tengan ustedes para investigar y desarrollar, porque pues, ustedes son los arquitectos. Yo quisiera darles toda la información. Yo tengo la duda y lo voy a buscar. De pronto, Juan Pablo aún no hacía parte del chat, del WhatsApp de profesores, pero yo tengo la inquietud y la duda y me voy a permitir buscarlo, de que un profesor de la Universidad San Buenaventura de Medellín, Lucas Arango, nos había compartido alguna información de esta. Sin embargo, yo la busco y vuelvo a incluirla. Juan Pablo, por favor, ¿me puedes confirmar si tú haces parte del chat de WhatsApp? Yo creo que sí, pero quiero tener la confirmación, pues para no tener la duda de que de pronto no estés en el chat y te podamos incluir. No está. No hace parte del chat. ¿Sí está? No. No. Listo, entonces haremos contacto directo contigo y haremos para que entres al grupo de WhatsApp de los profesores y basado en eso vamos entregando eso. Yo estoy mientras tanto buscando en el WhatsApp, pero no, yo lo busco porque eso fue hace más o menos 6 meses que el profesor Lucas Arango hizo ese aporte. Claudia, ¿hay más preguntas? No, por el momento no. Soy muy claro. No sé si hay algún profesor que quiera participar, que quiera entrar que quiera abrir su micrófono y quiera participar. Son bienvenidos todos. Como les digo, ya temas particulares de productos y de soluciones los vamos a ver en las próximas semanas. Sin embargo, también vamos a mantener un contacto cercano con cada una de las universidades, como lo hemos hecho en las anteriores versiones y lo habíamos hecho hasta la cuarentena, para mantener, porque lo que nos interesa a nosotros es transmitir conocimiento en lo mayor posible a los estudiantes. Creo que el mayor premio que pueden recibir o que pueden tener los estudiantes es todo el conocimiento que nosotros queremos transmitirles. Este concurso es un puente simplemente para transmitir los conocimientos. Obviamente siempre hay el deseo de ganar y pues es un concurso. Jairo Álvarez, Universidad Católica. Si quieres abrir tu micrófono o quieres escribir la pregunta, como gustes. Jairo, si quieres puedes abrir el micrófono. Lady, ¿está abierto el auditorio para los... Sería que les agradezco a los que quieran participar. Por favor, me ayuden a levantar la manito y yo con mucho gusto les doy acá les abrí el micrófono. Sí, gracias. Sí. Muchas gracias, Lady. Con mucho gusto. Para responderle a Jairo, las conferencias están programadas jueves, una cada jueves de 4 a 6 de la tarde en este mismo horario. La próxima es el próximo jueves, que es de Isover y Fiberglass Isover. En 15 días, en 2 semanas, es la de Glass, que es con vidrio andino, y en 3 semanas es la de Placo, que es placa de yeso y está en 4 semanas. Estamos tratando de confeccionar algunas otras con arquitectos relevantes. No queremos entrar, no queremos todavía
hacer anuncios sin tener confirmaciones, pero queremos invitar a algunas personas, arquitectos bioclimáticos, expertos en sostenibilidad, etcétera, etcétera, para que compartan con ustedes conocimiento. Y para que ustedes también vayan entendiendo algunos aspectos importantes del concurso. Acá tenemos otra pregunta de Sofía Rodríguez de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y ella quiere saber, Luis, ¿qué da tu experiencia? ¿Cuál es el edificio que consideras más completo de acuerdo a los temas de Multiconfort? Muchas gracias, Sofía. Aprovecho para ponerte el edificio más completo, más moderno y el orgullo más grande que tenemos en Saint-Gobain al día de hoy. Se llama la Torre Saint-Gobain. Esta torre, como puedes ver, el cubo que estás viendo hasta arriba es el invernadero y la sala de reuniones generales. Está hecha con 6 glass, un cubo interior y con vidrio transparente en la parte exterior. Es una torre que cumple con 4 certificaciones a nivel mundial. Cumple con la certificación LEED, la certificación HQE, y la certificación, dije 4, son 3, y la certificación BREEAM. Es una torre que tiene muchísimo que ofrecer en términos de confort. Está diseñada, pueden ver que todos estos videos están en YouTube para que puedan ustedes en su momento disfrutarlos. Ahorita voy a tratar de poner no sé si lo voy a poder poner en toda la pantalla. Ahí está. Y este es un edificio comercial. Si me preguntas cuál es la casa más eficiente, también las casas que hemos construido bajo el principio de Multiconfort. Tenemos casas en París, en República Checa, en Praga, etcétera. Tenemos muchos espacios de este tipo prediseñados. Te invito a que entres a esta página, se llama saintgobain.com, Saint-Gobain Tower. Aquí está el link. Pueden entrar y aquí van a poder ver todo lo que ofrece. Cuál es el showroom, cómo está, nuestra sala de prensa, lo que tenemos en las cámaras de día y de noche, hasta el kit de COVID que recibes cuando entras a la torre, porque te entregan tu cubrebocas, tu bolsita y toda la cosa. Muy interesante, pero si vamos un poquito más a la realidad, digo, es una torre que recién construimos, muy grande. La mejor casa construida en Multiconfort es la casa que integra y que resuelve las necesidades del usuario en el espacio correcto. Porque te puedo decir que bajo el principio de Multiconfort, en casas de interés social de muy bajos recursos, hemos construido casas en África en donde la lana de vidrio fue la solución para ponerla en el techo de la construcción con placas de cemento y utilizar ventanas que tuvieran vidrios de control solar. ¿Para qué? Para garantizar que interiormente no llegara tanto el calor y que no hubiera esa incidencia de los rayos del sol al interior. Dependiendo del uso, y hay muchas condiciones, y hay casas de muy alto valor, en construcciones top, de muy alta inversión, en donde pues, dobles, triples acristalamientos, sistemas como lo vimos en Sage Glass, o sistemas de conducción de aire a través de nuestros ductos, etcétera, están involucrados. Te apoyamos en cualquier proyecto. Y yo quiero que quede el compromiso, que esto no es para el concurso. Esto es para su vida profesional. Saint-Gobain va a estar ahí para su vida profesional. Tenemos 455 años de vida. Creo que para cuando empiecen a construir ustedes, espero que sigamos todavía vivos. Sí, ya encontré la información. Yo posteriormente voy a hacerla llegar a todos para que la tengan, sobre características térmicas y hay temas de características técnicas de París. Entonces yo con mucho gusto se las comparto. Efectivamente el profesor Lucas Arango nos la había compartido el 23 de abril y entonces yo con mucho gusto lo comparto. Yo la quiero también, por favor. Sí, con mucho gusto, Luis, claro. Para mis alumnos de México. Sí, una de los temas que estamos tratando, pues ya voy a empezar. A mí no soy capaz de aguantar sin decirlo. Primero, la primer novedad es que el edificio de Saint-Gobain, la Torre Saint-Gobain, fue puesta en funcionamiento a principios de este año.
era el eje central del concurso que se iba a realizar en junio del 2020. Va a ser el eje central, va a haber unas visitas al equipo ganador de Colombia, va a tener la posibilidad de conocer este proyecto de cerca. Y el segundo tema, con Luis, estamos coordinando una conferencia con un arquitecto concursero que viva en París y que ojalá tenga genes latinos. Estamos en la búsqueda, nos están ayudando a buscarlo del corporativo de Saint-Gobain. El problema es que en París sí están en vacaciones de verano. Nosotros sí. No, nosotros seguimos encerrados. Pero seguimos bueno, en vacaciones de 2020, son las vacaciones de 2020. Entonces, es posible que en septiembre ya tengamos la confirmación de esta conferencia, inmediatamente la tengamos, se la ponemos a ustedes para que ya hablen de temas locales, porque creemos que es importante que se conozcan muy bien las condiciones locales, que son muy diferentes a las que habitualmente estamos acostumbrados acá en Colombia. Así es. Muy bien. No sé si haya alguien más que quiera participar. Claudia, nosotros informaremos también cuando estén disponibles en los canales nuestros digitales la conferencia para los alumnos que no tuvieron oportunidad. Hacemos una invitación a que las universidades, como lo dijimos, pues cada universidad es libre de tomar la decisión de incluir o no alumnos del segundo semestre, pero hacemos la invitación, estamos abiertos, las inscripciones siguen abiertas. Hasta el momento hay 11 universidades en Colombia que están participando y creo que van a ser las mismas universidades, pero queremos que haya mayor participación de estudiantes. Muy bueno. Acá nos acaba de compartir José Pablo Castillo Arboleda de la Universidad Nacional de Colombia de Medellín, bueno, una está. página donde encontramos los diferentes ángulos de incidencia. Sí. Muchas gracias, José Pablo. Muchas gracias por la información. Siempre acá y con el grupo de profesores hemos tratado de hacer de tener una participación muy de colegas, porque hay un concurso de estudiantes, pero lo importante es que todos los estudiantes tengan la mejor información posible. Entonces, muchas gracias por compartir la información que va a ser de utilidad para todos. No sé si entonces... Sí. Andrés Felipe López Montoya solicitó la palabra, entonces le va a permitir la intervención. Bueno, adelante. Muchas gracias, Lady. Con gusto. Listo, Andrés, ya pues tienes apagado el micrófono. Andrés Felipe. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Te escuchamos muy bien, muchas gracias. Bienvenido. No, qué pena, se me solicitó por error. Pero igual, yo quisiera preguntar con respecto a las bodegas que dice en el concurso que hay que, pues dice como que, que hay unas bodegas que están en el lote que se deben mantener. Sí. De pronto, ustedes tienen alguna información como más detallada de las bodegas. No. Métrica. No, te puedo decir que solo tenemos la información del exterior, lo que tienes como parte de las bases. No fue posible contar con planos del interior de estas bodegas. La idea es que tu proyecto sea conceptual en este punto y como conservación me permitiría recomendarte que utilices al máximo posible lo que ya existe, porque los cánones, como lo dice en términos de reutilización de espacios o de reconstrucción, pues fundamentalmente es tratar de respetar al máximo cómo estaban las condiciones originales de esto, ¿no? Entonces, es una recomendación, no quiere decir que no puedas proponer ningún otro cambio, pero bueno,
hasta ahí el punto desde mi punto de vista. Muy buena. Aprovecho la pregunta. ¿Tú estás en qué universidad, perdón, Andrés? La Nacional de Colombia de Medellín. Bueno. Aprovecho también en la página de Multicomfort Sangoban. Ustedes también pueden hacer preguntas. Pueden y deben aprovechar también los documentos que se hacen cuando se hacen las respuestas, porque tú haces la pregunta y la respuesta se hace pública para todos los estudiantes. Entonces, hay dos canales para hacer las preguntas. En el concurso aparece el correo mío como persona de contacto del concurso en Colombia. Y la otra opción es que mandes directamente la pregunta al concurso y para que te den la respuesta. En este momento no hay más información de la que hay en el concurso, pero la sugerencia que te hago es que si quieres hacer la pregunta directamente al concurso en Francia, la puedes hacer por el canal que está habilitado o por el link que está habilitado desde la página de Multicomfort. Ok, listo. Muchas gracias. Los invito a que le den 3 vueltas a la página de Multicomfort, porque hay mucha información y de pronto puede haber información un poco oculta o un poco no visible, no oculta, sino que puede que no sea visible a primera vista y que puede ser muy útil para el desarrollo de sus proyectos. La invitación, sigo insistiendo, es a eso. Hay información no solamente de las bases del concurso, sino la información dada por un grupo de profesores que estuvieron invitados a conocer el lote y que hicieron un documento que se llama Teacher Day, y ahí están los documentos de preguntas y respuestas, y adicional hay mucha información, hay fotos, hay documentos en francés, hay documentos en inglés, hay mucha información. Los invito a que le vayan, cacharreen. Es una invitación a que ahí pueden encontrar mucha información que puede ayudarles a ustedes a resolver algunas dudas que tengan sobre el proyecto. Bien. Ok, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, Andrés Felipe. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más micrófonos? ¿Hay más manos levantadas? ¿Preguntas? No. Y tampoco han solicitado intervenir, no sé, no. Soy muy claro, no necesitan que les explique nada. Soy tan claro que ya lo entendieron todo. Me da mucho gusto. No, quiero que quede el compromiso, que pueden consultar posteriormente, por supuesto. Eso también es un tema. Sí. Yo voy a hacer un diccionario de traducción de mexicano a colombiano. Cuando Luis Vega decía foco, quiere decir bombillo en colombiano. Foco se usaba hace unos años en Colombia. Pero fue todo muy claro, Luis. Te agradecemos que no dije mucho. pluma, por ejemplo, para escribir. Te agradecemos mucho, Luis. Tu colaboración siempre ha sido muy activo. Has participado en algunos eventos también con la Sociedad Colombiana de Arquitectos, con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, y agradecemos mucho tu presencia, tu conocimiento, que lo hayas compartido de una forma tan abierta y tan clara. Insistimos a los profesores y alumnos, estamos para ayudarles a ustedes a aprender. Esta es la principal misión nuestra. Así es. Para aprender en función de resolver ustedes un concurso. ¿Quién gana el concurso? Pues eso lo definirán los jueces en su debido momento. Y bueno, no sé, para los alumnos, si, bueno, ya cada profesor les explicará las bases de cómo vamos a actuar en la final nacional, cómo va cada universidad, escoge o selecciona un equipo que participa en la final nacional. Sobre los participantes de la final nacional, un equipo por cada universidad participante. En este caso, hasta el momento, 11 universidades. Vamos a seleccionar un proyecto que va a participar en la final internacional que se realizará en el mes de
febrero, tengo mala memoria, Luis, es del 3 al 6 de febrero. No, el 5 de febrero. Sí, del 3 al 6, claro, el 5 es la final. Sí. Es la final. Sí. En París ya hemos dado toda la explicación a los profesores. No duden en consultar con los profesores que están liderando el concurso en cada una de las universidades, y si tienen alguna duda, como les digo, en la página de Multicomfort aparece el correo mío y pueden consultarme por ese medio o a través de los profesores. Tenemos un diálogo muy fluido con los profesores y es la idea de siempre mantener ese diálogo fluido. No sé, entonces vamos a dar por terminada la presentación de hoy. Les agradecemos mucho la participación de todos. A los alumnos que no pudieron asistir presencial, les daremos instrucciones de cómo acceder al video grabado, y la invitación de los que asistieron es que le informen eso a los que no asistieron. Claudia, por email, por mailing vamos a todos los inscritos, vamos a mandarles el link o sí, cómo lo vas a hacer. Vamos a mandar el link, el comic book de Multicomfort y el que está especializado en temas de aire. Perdón. De calidad de aire. Calidad de aire. Les vamos a enviar eso por mail. Igualmente en el chat de profesores vamos a compartir todo para que ellos también puedan escalarlo con sus equipos. Y ya tienes la presentación, Claudia, también la puedes compartir sin ningún problema. Te la mandé en PowerPoint para que puedan inclusive utilizarla en el futuro como ustedes lo consideren adecuado. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Claudia. A la Sociedad Colombiana de Arquitectos, les agradecemos nuevamente por permitir alojar el concurso en su casa, y hay también unas sorpresas que nos está ofreciendo la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que yo informaré en su debido momento para los equipos y los proyectos participantes en la final nacional. Claudia, ¿tú recuerdas la final? Bueno, ya los profesores darán la información o nosotros por mailing podemos mandar toda esa información acerca del concurso nacional. Muchas gracias a todos. Les deseo una buena noche y espero que todos se encuentren bien, que todas sus familias se encuentren bien y que podamos salir de esto lo más pronto posible de la mejor forma. Muchas gracias a todos. Luis, si quieres despedirte. Pues nada más reiterarles que Saint-Gobain tenemos el compromiso de trabajar con ustedes en sus proyectos. No es hoy, es el Saint-Gobain para ser colega con ustedes en el futuro. Queremos ser parte de sus proyectos. Tómenos en cuenta, será un honor para nosotros el poder trabajar con ustedes y, por supuesto, apoyarles desde la fase de diseño de sus proyectos, elegir los materiales y las soluciones que van a cambiar el estilo de vida de las personas en este planeta. Muchas gracias por su invitación y quedo a sus órdenes. ¿Hay algún anuncio parroquial, Claudia, que quieras hacer antes del cierre? No, pues nos vemos dentro de 8 días, como dicen por ahí, a la misma hora, al mismo canal. Les estaré compartiendo el link. Recuerden que la charla es con Fiberglass y Sober. También va a estar muy interesante, ya entrando un poco más en el tema de materiales. Entonces, esperen la convocatoria y nuevamente nos sobra decirles, aquí todo el equipo queda a la orden y dispuesto para lo que necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Chao. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas noches. Chao.